Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados. Y vamos a invitar a los niños pequeñitos, a los más pequeños, es a lo que les toca la clase el día de hoy. Los grandecitos vamos a estar acá junto con ellos para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, si es de que es necesario que cada uno de los varoncitos, de los niños que ya están grandecitos, abran su entendimiento para que Dios comience a hablar a sus vidas. La palabra declara en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Amén. Así es de que damos las gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de que nuestra generación, nuestros hijos, estén con nosotros creciendo juntos. Así es de que algo que nosotros quizá quisimos a nuestro tiempo de niños, pero no se dio. Pero recuerde que nuestro Dios es un Dios de tiempos. Así de que al tiempo de Dios nosotros vamos a llegar a cumplir aquello que Él ya ha decretado a favor nuestro. Amén. Así de que, amado pueblo, lo invito a que se ponga de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo sé que usted la aporta. De lo contrario, pues no sé dónde está el de multimedia, que quizá cuando regrese lo vaya a poner. Pero por el momento lo invito a que vayamos al libro de Ezequiel y lo abramos en el capítulo 18. Vamos a tener una llamada de conciencia. Yo sé que a veces nosotros tomamos cargas que no son las nuestras. A veces como padres quizá nuestros hijos han dejado algún compromiso, alguna deuda o algo. Y como padres dicen, bueno, usted es el padre de fulano y sutano, así de que él o ella me debe tanto y pues quiero que me pague. Así de que como padres a veces tomamos responsabilidades de nuestros hijos. Pero hoy vamos a ver cómo en el campo espiritual es un campo diferente en el cual usted y yo vamos a crecer y a seguir conociendo a nuestro Dios. Amén. ¿Están ahí, mis amados? Ezequiel 18, veamos en sus versículos del 1 al 4 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a orar. Amado Padre y Señor que estás en gloria, una vez más, mi Rey, llegamos al momento en el cual tú hablarás a nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, Padre, para que seas tú introduciéndote, para que seas tú trayendo una dirección nueva. Que todo pensamiento erróneo, Padre, toda fortaleza, toda idea equívoca que haya llegado a nosotros, oh Padre, de parte de nuestras generaciones anteriores, en esta hora, mi Dios, abrimos nuestro entendimiento, nos posicionamos delante de ti pidiéndote humildemente que seas tú abriendo nuestro entendimiento y que traigas a nosotros la conciencia, mi Dios, que son tiempos nuestros como iglesia, que son tiempos de los cuales, Padre amado, tú ya has declarado grandeza, promesas que nosotros recibiremos en esta hora, mi Dios, porque esas promesas nos han sido dadas a nosotros como iglesia, y en esta hora, oh Padre, hemos venido a abrazarlas, a atesorarlas, a tomarlas como nuestras y así recibir una semilla que nos direccionará a un nivel superior para ir ascendiendo como la aurora de aumento en aumento. Padre, en esta hora nos humillamos, te pedimos perdón si hemos pecado, amado Rey, si hemos fallado delante de tus divinos ojos. Perdónanos, Padre, pero nos humillamos con el único propósito de que seas tú glorificado en todo momento en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tan grande oportunidad misma que algunos quizá no la tienen. Te bendecimos, Dios amado, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús te oramos en esta hora. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de empoderarnos en esta hora acerca de lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Así de que en este día vamos a ver algo que el Señor me ha permitido titular nuestra propia carrera. Así de que usted y yo vamos a ver en este día por qué es que es necesario que usted y yo tengamos las herramientas necesarias para ser preparados, para ser armados. Yo me recuerdo cuando éramos niños, cuando yo era niño, yo creo que usted tal vez posiblemente si ha tenido hermanos mayores,
yo fui el último de los 7 en mi familia, y me daba el privilegio de decir, si me sigues molestando, le voy a decir a mi hermano para que te pegue. O sea, usted y yo a veces tomamos la fuerza, el poder de alguien que es superior a nosotros, que consideramos que nos va a defender. Amén, así de que en este día vamos a ver qué tan necesario es ser empoderados. Tomar nuestra propia herramienta, tomar nuestra propia preparación, tomar nuestro propio empoderamiento, porque la lucha, déjeme decirle, que aunque la lucha es espiritual, hay una lucha que la cual estamos librando. En el momento en el cual usted y yo hemos venido a aceptar a Cristo, en ese mismo momento hemos sellado que estamos en el conflicto espiritual entre el bien y el mal. Así de que no podemos evadir algo que está al alcance de nuestros ojos. No podemos evadir una verdad que es palpable. Estamos en una lucha, estamos en un momento y en un tiempo en el cual usted y yo necesitamos reconocer que necesitamos tener las armas suficientes para cuando el conflicto llegue a nosotros. Así de que no podemos decir, vemos a veces secuestros, muertes, diferentes situaciones de violencia allá afuera, y vemos cómo el campo del mal está funcionando. Todo lo negativo, todo lo oscuro, todo lo que no viene de Dios automáticamente, dijo Cristo, no es de Él, viene automáticamente del enemigo. Así de que tanto el mal que funciona allá afuera como el bien que Dios nos permite conocer es el campo que se libra entre el campo de las tinieblas y el campo de la luz. Amén. Así de que en el día de hoy, amado pueblo, vamos a ver una vez más cómo es que usted y yo necesitamos ser empoderados. O sea, si alguien allá afuera quiere participar en una carrera cualquiera, en una competencia cualquiera, si alguien quiere estar en la selección de su país, pienses en el deporte que quiera, tiene que prepararse de manera personal. O sea, ellos pueden participar en una selección representando a un país, pero cada jugador tiene que tener su propia preparación. O sea, con la preparación de otro, ese jugador no va a ser parte de la selección del país que representa. O sea, cada jugador tiene que tener las habilidades, las aptitudes, el talento de ser parte del grupo que es reconocido dentro de la selección. Amén, así de que en eso comenzamos a ver cómo es que usted y yo estamos en un campo, sí, en un campo en el cual el mal opera, pero también opera el bien, que ha sido el principio de todo lo existente. El bien es el que viene a prepararnos para poder nosotros combatir a lo que es contrario a nosotros. Alguien en el trabajo esta semana me hacía ciertas preguntas bíblicas, lo cual me alegra. Me alegra no porque sea gran conocedor, sino porque veo en algunas personas el hambre, el deseo de ver cómo los tiempos están difíciles y quieren ellos conocer la verdad para prepararse. Y él me decía, yo no hago separación, a mí no me importa la religión que sea, yo leo, escucho de diferentes religiones, me intereso y escucho, porque pues como quiera a mí no me importa la creencia de los demás. Y yo le decía, por las preguntas que usted me hace, considero que es porque tiene el deseo de llegar a la verdad. Y si usted llega a la verdad, lo cual es la Biblia, necesario es, porque una vez usted conoce la verdad, le es necesario darla a conocer, porque si usted conociéndola no la da a conocer, inconscientemente usted está cayendo en pecado. Sé de que yo le decía, bueno es, y yo le respondo lo que Dios me ha permitido conocer, conforme a lo que Él me ha permitido, pero necesario es que así como yo lo haga, usted también lo haga con otros, porque la verdad es necesario que sea conocida. Así de que cuando Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la libertad, todo aquel pensamiento que la gente tiene allá afuera, se disipa a través de la verdad que es en Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Así de que comenzaré hablando acerca de una pequeña reflexión. Yo recuerdo hace un tiempo yo leía un libro llamado Escuela para Todos, en el cual en ese libro decía de que un señor muy conocido por la sociedad, de hecho él era licenciado, era abogado. Esa vez llevó a una tienda a su única hija que tenía, y cuando estaban entrando al carro, un hombre llegó a la puerta y se la quiso arrebatar, se la quería secuestrar, se la quería llevar. El hombre desesperado trató de cómo defender a su hija, la agarró, la aseguró, se puso a llorar solamente en pensar qué hubiera sido de él si su hija hubiera sido secuestrada, qué hubiera sido de él si lo único que él tenía como herencia acá en la tierra, que era su hija, automáticamente fuera quitada de su presencia.
Y él meditó por un tiempo y dijo en un momento, sacó unos anuncios en la radio, en la televisión y dijo, por favor, tal fecha yo anduve por tal lugar, un hombre quiso robarme a mi hija, secuestrarla, pero quiero que por favor ese hombre se ponga en contacto conmigo. No voy a hacerle daño alguno, sino quiero solamente platicar con él. Y él aclaraba en esa pequeña reflexión y decía, pudo haber sido quizá mi compañero de estudio, pudimos haber estado quizá en la misma clase, pero luego fuimos separados, cada quien con su familia, y posiblemente él creció en un hogar donde sus padres le enseñaron lo malo. Quizás sus padres eran ladrones, hacían cosas negativas. Él creció en ese mundo, en ese campo, y de lo cual él tuvo que aprender para poder seguir sobreviviendo. Pero yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de crecer en un hogar de mis padres pudientes, que ellos estuvieron en la condición de darme estudio. Yo me preparé y no fue porque yo haya hecho algo. El otro cayó en pecado con sus padres, no porque él haya hecho algo, sino simplemente cada uno de nosotros dos fuimos por diferentes caminos, fuimos por destinos diferentes, y la suerte que tuvimos automáticamente tuvo que ser diferente. Así es de que yo quiero, si este hombre ve el anuncio, decía él, que se comunique conmigo, no para llevarlo a la cárcel, no para acusarlo de lo que él quiso hacer, no, sino es para tratar de darle la oportunidad que posiblemente con su familia no tuvo, pero yo tengo los medios para poder ayudarlo, sacarlo de esa condición, darle una oportunidad en la cual él pueda salir de ese mal pensamiento y hacer de su vida no una vida que vaya en desgracia, sino una vida que tenga un modelaje, que pueda ser luz para que otros vean el buen modelo a través de él y puedan seguir su ejemplo. Amén. Así de que en el día de hoy es a lo que vamos a ver. La lectura que hemos tenido, amado pueblo, es acerca de las situaciones que nosotros podemos pensar que nosotros hemos heredado. ¿Será que nosotros heredamos maldiciones generacionales? ¿Será que nuestros padres hicieron cosas negativas y nosotros, por ser descendencia o generación de ellos, será que automáticamente nosotros venimos a ser condenados por ello? ¿Será que nosotros tomamos los pecados que son de nuestros padres? ¿Y será que Dios no puede hacer cambio en nosotros si es que venimos en esa condición como la de la reflexión? ¿Será que esta persona, estando ya a una edad adulta, que pudo ser consciente de que lo que hacía no era lo más correcto dentro de una sociedad en la cual él mismo podía ser muerto, pero él seguía haciéndola? ¿Será que la escuela, la enseñanza, el modelaje que nosotros recibimos de nuestro pasado, será que es el mismo que nosotros podemos seguir o debemos seguir? ¿Será que no hay un poder divino que pueda transformar, que pueda alterar un ambiente que ya ha venido en nosotros funcionando, pero que llegado el momento, el tiempo de Dios, el crono de Dios, será que en ese momento nosotros podemos recibir y alcanzar la misericordia de Dios, o estaremos condenados, como algunos consideran, de por vida, que venimos ya con un destino marcado desde nuestro pasado? Hace un tiempo yo miraba en la televisión y estaba un grupo en la República Dominicana. Ellos estaban en una selva y había una mujer que era la que hacía el papel de medium. Se acercó a esta persona que la entrevistaba y le dice: oiga, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Y ella decía: estamos alabando y adorando a Dios. Pero ella lo que hacía era concentrarse, yo sé que algunos ya conocen de este término, y hacía el pasaje de medium. O sea, era el medio para poder traer a los espíritus, supuestamente, que ya de los muertos, para traerlos a la vida y que hablen a través de un cuerpo vivo. Entonces ella decía en ese momento: este que está aquí, decía, es el pirata, y mencionaba un nombre. Este que está aquí ahorita posesionado, este era el sacerdote tal que falleció hace tanto tiempo. O sea, traía personas que supuestamente ya habían muerto y que eran encarnados en esos cuerpos para poder venir supuestamente ella a dar alabanza y adoración a Dios. Personas que se daban golpes, se flagelaban, se sangraban, se cruzaban, y no exagero, se cruzaban varillas que se metían de un lado al otro lado de la mandíbula y se sangraban, unos ojos que ponían de posesión, rojos, blancos, y trataban de hacer brincoteo. O sea, no era algo que se pensara que fuera para Jehová de los ejércitos algo agradable a recibir. Y entonces la persona esta le dice: ¿y por qué hace usted esto?
Pero a lo que quiero llegar es a esto. Ella dice, mi madre fue medium en este grupo para poder agradar el corazón de Dios. Y desde el vientre de ella, yo ya había sido asignada para cubrir el espacio de ella, que ahora ya no está. Hay quienes piensan que tanto el bien como el mal, desde el principio, desde el vientre de su madre, están automáticamente marcados para seguir una línea que ya sus ancestros le han marcado. Ciertamente desde el vientre hay quienes entregan a Satanás en una manera de pacto, algo de lo cual el poder de Dios es capaz de irrumpir, de arrancar, de botar, porque déjeme decirle que todo lo que Dios ha establecido para que usted y yo caminemos en ello, automáticamente a nosotros como iglesia nos ha sido dada. Es por eso que nosotros como creyentes no nos hemos dado cuenta del gran paquete que Dios nos ha entregado y de lo cual solamente usamos ciertas partes y dejamos todo el gran aumento que Dios nos ha entregado y lo dejamos al lado sin llegar a usarlo. Amén. Así de que en este día, amado pueblo, vamos a ver por qué es que todo lo que ha marcado nuestros ancestros, nuestro pasado, cómo es que en nosotros a veces sigue causando polémica, haciendo vida. A veces decimos nosotros, esto no me sale bien porque de mis padres quizá ellos desde antes me marcaron. Hay quienes que ciertamente con las palabras, incluso conociendo de Dios, a veces las palabras, de lo cual es peligroso hablar, porque el proverbista declara que no nos atemos con los dichos de nuestra boca. Y lo que nosotros hablamos no lo podemos hablar a los vientos, no lo podemos decir por llenar espacio, sino hay que tener conciencia que lo que nosotros sacamos de nuestra boca son instrumentos espirituales poderosos que tienen el poder en Dios de tomar conciencia. O sea, lo que nosotros queremos, lo que usted declara, en Dios automáticamente tiene cumplimiento. Por eso es de que cuando nosotros pedimos, la palabra dice, pedís pero no pedís bien. Hay un modelo, hay un estándar en el cual nosotros debemos seguir para poder mantener la dirección de Dios en nuestras vidas. Hace unos días ahí en el trabajo, platicaba con una muchacha que es compañera de trabajo y salió a la plática el arca de Noé. Y yo le digo, sí sabe del arca de Noé, porque ella me contaba que va a la iglesia tradicional desde hace tiempo. Y le decía yo, pero sí sabe del arca de Noé. Me dice, no, no sé nada. Le digo, ¿no sabe de lo que es el diluvio? Dice, no, mi tía sí sabe bastante porque ella va seguido a la iglesia. O sea, le digo yo, ¿qué le interesa a usted y en qué le ayuda? El que su tía tenga gran conocimiento. Si cuando usted venga a la situación difícil, no va a acudir a su tía para que venga a ayudarla. Es usted la que tiene que tener las herramientas dentro de usted para poder prepararse y entonces poder encarar las situaciones que llegan a nuestra vida. O sea, si usted y yo no estamos preparados, cuando la palabra declara que nos comamos las letras, que nos comamos la palabra de Dios, que esté en nuestros labios, en cada cosa que nosotros digamos, automáticamente nos está diciendo que la palabra del Señor no es cuestión nada más de letras, sino espíritus que llegan a nuestras vidas, se apoderan de nosotros, nos preparan, nos empoderan y nos dan la herramienta suficiente para que en el momento de prueba usted y yo sepamos que la palabra del Señor ya está dentro de mí. Por lo tanto, la palabra del Señor yo solamente la doy a conocer y el campo de las tinieblas tiene que sucumbir, porque no es mi voz, es la palabra, el mensaje divino, es el espíritu que yo estoy expulsando a través de mis labios, empoderando el ambiente, y en ese momento el espíritu de las tinieblas tiene que sucumbir, porque solamente con escuchar el nombre de Jesucristo, la palabra declara que el ambiente tiene que ser transformado. Amén. Así de que, pero, ¿qué es lo que la lectura entonces en esta hora nos presenta? Ezequiel es alguien que está en el momento y en el tiempo en el cual el pueblo de Dios, usted sabe y usted ya ha leído, que las tribus que fueron llevadas al sur por Babilonia, Judá, Jerusalén, ellos están ahí bajo la cobertura, el mandato de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. 5 años tenían ellos de estar ahí como rehenes, como exiliados. Y en ese momento Dios llega a Ezequiel y le llega a dar una palabra de aliento, puesto que habían llegado muchos profetas que no eran de Dios.
declarando que en cuestión de 3 años ellos iban a regresar al lugar de donde habían salido. Pero los judíos cuestionaban, y llega esto por la lectura que nosotros tenemos. A veces nosotros decimos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Y a veces hay situaciones que nos arrastran como familia, deudas o lo que sea, llegan porque somos parte de un núcleo. Y al ser parte de un núcleo estamos involucrados en toda la situación. O sea, déjeme decirle que la familia se mueve bajo una burbuja. Si esa burbuja se rompe, automáticamente los miembros quedan al azar. No hay conexión entre ellos. Pero si la familia se conecta, esa burbuja se mantiene a flote y entonces cubren cada una de las necesidades juntos, lo cual es menos pesado. Este pueblo se encontraba en Babilonia y se encontraban con la incertidumbre. Es por eso que cuando Habacuc llega en Habacuc 2:4, cuestiona a Dios y le dice, Señor, ¿cómo es que nosotros hemos sido tomados por un pueblo, por una nación que es más pagana que nosotros? Pero Dios le dice a Habacuc, es necesario, porque yo puedo tomar cualquier situación para hacer cumplir mi propósito. O sea, usted dirá a veces, pero personas pecadoras, personas que yo conozco, el estilo de vida que tienen, y me están diciendo tal o cual cosa. Déjeme decirle que Jesucristo dijo que si los hombres no hablaban acerca del evangelio del reino, Él iba a hacer que las piedras hablaran para que dieran a conocer el mensaje de Dios. O sea, si hizo hablar a la asna cuando iba con Balaam, y si hace hablar a las piedras, y si nosotros no hablamos, automáticamente Dios da mérito a cada uno de aquellos que se propone y se dispone a que Dios lo use, pero Él sea quien sea, busca nada más un medio para poder dar a conocer el mensaje que quiere llegar a su pueblo. Amén. Así que en el libro de Habacuc 2:4 vea lo que dice la palabra. He aquí que aquel cuya alma no es recta, aquel que es pecador, se enorgullece, presume, se siente jactancioso, arrogante. Más el justo, aquel que camina en humildad, aquel que reconoce que somos solo un medio, que somos solo un instrumento que Dios usa. Más el justo por su fe vivirá. Pero no es cuestión de que yo voy a vivir porque tengo los medios acá, no. Dice vivirá, o sea, de manera trascendente, de manera eterna. O sea, he aquí que aquel cuya alma no es recta, aquel que anda allá afuera y dice, estos por andar en lo que andan son pobres, estos por andar en lo que andan, vean cómo se visten, estos por andar en lo que andan no tienen lo que yo tengo. No. He aquí que aquel cuya alma no es recta, que es jactanciosa, que es impía, pecadora, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más el justo por su fe vivirá. Porque si usted reconoce que nosotros vivimos tras una esperanza, dijo Pablo, una esperanza que está por venir, una esperanza de aquella que dice fe, pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo sé que lo que Dios me ha prometido va a llegar, porque va a llegar, yo camino en fe. Mi trabajo es caminar en fe. El trabajo de Dios es hacer que se cumpla, porque el Dios cumplidor es el que se glorifica cuando las cosas se cumplen de lo que ha descendido de su palabra. Amén. O sea, es por eso que aquel pueblo decía, pero ¿cómo? Si nosotros no tenemos por qué pagar, como decimos acá en la tierra, platos rotos. O sea, si otro rompió el plato, ¿por qué yo debo pagarlo? Y estos estando en Babilonia, decía esta generación, ¿por qué este Dios, que para ellos era injusto? Porque los había llevado a un lugar de donde sus padres eran, según ellos, los que habían cometido el pecado. Si sus padres habían caído en idolatría y por eso Dios los había castigado sacándolos de Jerusalén y de Judá, decían ellos, ¿por qué este Dios es injusto con nosotros? Mas no se daban cuenta que era una generación aún más pecadora que aquellos que eran antes de ellos. O sea, la idolatría, el pecado, es como algo que nosotros no vemos. Pecamos ciertamente y a veces decimos, no importa. Eso no es pecado, porque nosotros damos juicio con nuestro propio criterio. Dejamos a un lado aquel que es el único juez y usurpamos el lugar que es de él, dando un veredicto que para nosotros es favorable. ¿Se da cuenta? Muchos allá afuera, yo a veces les hablo acerca de Cristo y me dicen, no,
porque ustedes ponen muchas reglas, ustedes ponen muchas normas, y donde yo estoy, ahí puedo hacer lo que quiero y no me dice nada. Le dije, no sea que Dios es el que usted adora, porque Jehová de los ejércitos ya tiene establecido una norma y sobre ella debemos caminar, y si no caminamos, automáticamente estamos bajo otros dioses y no bajo el de Jehová de los ejércitos. Amén. Así de que ellos pensaban que recibían el castigo porque habían caído en una condenación que no era de ellos, que estaban pagando una condena que no eran ellos los responsables para poder hacerlo. Y decían, ¿será que son míos los pecados que nuestros padres cometieron? Pero por eso Dios se presenta en un tiempo en el cual escucha muchos murmullos. ¿Se da cuenta en este tiempo? Muchos que dicen, pero yo tengo tanto tiempo en la iglesia, pero yo tengo tal posición dentro del liderazgo de la iglesia, pero yo hago esto o aquello dentro de la iglesia. O sea, hago y hago. Pero ¿por qué es que estoy pasando por esto? Por eso Dios llega al profeta en un momento en el cual Ezequiel es el instrumento a través del cual Dios va a hablar. Dije antes, si hizo él hablar a la asna para cumplir su propósito, si dijo Cristo que hacía hablar incluso a las piedras para que ellas hablaran acerca del Evangelio, ¿cómo entonces no puede usar los medios en su tiempo y en el lugar en el cual Dios quiere dejar saber su mensaje? Dice así entonces en el versículo 1, vino palabra de Dios al profeta Ezequiel. ¿Por qué es que Dios llega y se introduce al medio en el cual Israel está pasando a través del profeta Ezequiel? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea, Dios irrumpe para botar un paradigma, para botar una fortaleza, para botar una idea que ubicaba a Dios como un Dios injusto. Él viene a establecer un orden, pero no porque Él quiera glorificarse. Viene a establecer un orden porque estos corazones de ellos no estaban libres, sino estaban doblemente cautivos. ¿Se da cuenta? Alguien que está en la cárcel, si escucha la palabra del Señor y es liberado espiritualmente, está preso, pero libre. No es lo mismo estar preso físicamente y también estar preso espiritualmente. Hay una doble condenación para él. Hay una prisión doble para él. Y estos se encuentran presos con una postura de la cual decían, Dios es injusto. Dice Dios, llegaré y les daré la libertad espiritual que ellos necesitan. ¿Cuántos creen y saben que la libertad espiritual es más poderosa que la física? Amén. El escritor de Hebreos dice, y por fe creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve tiene menos poder que aquello que fue antes que ello. Es por eso que Dios es un Dios creador. Nosotros somos creativos, porque Dios ha tomado de lo que no existe para hacer ver a nuestros ojos y hacer lo que exista. Pero el ser humano toma lo que ya existe para poder crear cosas, lo cual es creativo. Pero dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Jehová llega en un tiempo, en un momento, irrumpe en una mentalidad de pueblo, del cual habían hecho de él nada más alguien que era negativo, alguien que era pesado, alguien que no era justo, como para muchos en el tiempo de hoy. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué muchos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento? Porque el Dios del Nuevo Testamento es misericordioso, es amoroso. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios implacable, condenador, mataba por cualquier situación y no tiene que ser el mismo. Pero la palabra declara en el libro de Hebreos 13:8 que Jesucristo es el Señor de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así de que dice que vino palabra de Dios al profeta Ezequiel. Pero la intención de Dios era aclarar una condición de la cual el hombre estaba apartando cada vez más su corazón de Dios. Cuando algo no sale bien, cuando algo no ocurre bien, como alguien me decía alguna vez, si no me sale esto, los papeles, entonces no recibo a Cristo. Porque esa es la condición que yo le pongo. Vea usted hasta dónde ha llegado el hombre. A ponerle limitaciones, condiciones a Dios para que Dios se ajuste a lo que el hombre demanda. Cuando en toda la historia
es Dios poniendo siempre la plataforma para que el hombre sea considerado en ella. Todos los pactos, los 8 pactos que existen bíblicamente, los 4 que fueron de los cuales el hombre tenía que hacer algo, condicionales, y los 4 incondicionales, déjeme decirle que siempre fue Dios poniéndolos, nunca el hombre. Porque el hombre no puede pactar con Dios, el hombre no puede someter a la autoridad del hombre a Dios. O sea, Dios siempre poniendo las reglas para que el hombre se someta a ellas. Amén. Pero dice que le hizo la pregunta Dios al profeta Ezequiel. Y le dice: ¿qué pensáis vosotros de este refrán en Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias, mas los dientes de los hijos tienen la dentera. Usted se da cuenta que hay refranes que nosotros repetimos y no sabemos ni su origen, ni cómo fue que se dieron a conocer. Un refrán es un dicho popular, es un dicho del pueblo que sale, que surge y que no se sabe cómo llegó, pero se repite, se vuelve a decir, no se sabe ni por qué se dice algunas veces. Por ejemplo, en Guatemala es muy común decir coyol quebrado, coyol comido, o sea, no he ahorrado nada, tengo nada más, conforme va llegando me lo voy comiendo. O sea, cada quien tiene refranes diferentes. Pero en Israel estaba este refrán popular, era un dicho del pueblo. Era algo de lo cual ellos creían y pensaban. O sea, mis padres hicieron tal maldad en el pasado, mis padres fueron asesinos, mis padres fueron ladrones, y por ende yo tendré que pagar las consecuencias. O sea, el pueblo pensaba que tenía que someterse, que tenía que ser un pueblo solidario. ¿Usted sabe lo que es la solidaridad? Significa: en las buenas estoy contigo, en las malas estoy contigo, en todo momento yo estoy contigo, como es Dios con nosotros. Él es fiel, Él es leal, es solidario, porque en todo momento en el cual nosotros acudimos a su nombre, Él automáticamente está en nosotros, sin importar de qué manera nosotros vengamos a Él. Amén. Así de que este pueblo, déjeme decirle que tenía ese refrán, porque querían consolidarse. Usted se da cuenta en el pasado, como algunos al principio en estas generaciones, que si el padre era carpintero, quería que sus hijos fueran carpinteros. La herencia que recibió Jesucristo de su padre terrenal José fue la carpintería. Pero todos en el pasado eran así. Si su padre se dedicaba a la agricultura, sus hijos eran agricultores. Si su padre se dedicaba a la ganadería, ellos también querían ser ganaderos. O sea, cada quien trataba de seguir la misma rutina de manera familiar. Pero fue tal la solidaridad de ellos que pensaron que lo físico, la herencia de lo cual ellos iban aprendiendo, el oficio, automáticamente tenía que ser igual en todo campo. Y ahí fue donde vino la confusión para ellos. Porque ellos pensaban: si mis padres fueron así, automáticamente yo, por ser miembro de la familia, debo ser así como ellos. Me decía alguien una vez, alguien que ya tiene como 43 o algo así de años, y hablábamos acerca de iglesia, de religión, y me decía: yo sé que a donde voy no es la religión buena, no es la palabra de Dios, no es y no es y no es, pero a donde ustedes van, ahí se predica la palabra verdadera. Y le digo yo: si es consciente de lo bueno y lo malo, si sabe que a donde usted va no es lo correcto, y deja de ir a donde está en lo correcto, porque es que todavía siguen eso. Y él me dice: porque mi madre, desde que yo estaba pequeño, me llevaba a la iglesia tradicional, y es por amor a ella que yo todavía sigo yendo a la iglesia tradicional. O sea, tiene que haber un balance, tiene que haber un momento en el cual usted y yo tomar conciencia. El evangelio es una herramienta poderosa. Cuando Pablo habla en Romanos 1:16 y dice: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, que fue el pueblo escogido, al judío y al griego, usted y yo, los gentiles. O sea, si nosotros consideramos el evangelio nada más como una palabra que se la lleva al viento, habremos nada más pasado una lección de la cual no nos habremos preparado para el examen final. El evangelio lo que hace es prepararnos con las herramientas para el día venidero
que está por llegar en Dios a través de Cristo. Si somos parte, que somos aceptables dentro del grupo de la Iglesia de Cristo, llegaremos, como hablaba el domingo pasado, al tribunal en el cual recibiremos conforme lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Pero si no llegamos a ese grupo, ya no hay oportunidad que pueda llegar a nosotros favorable. Porque la palabra declara que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice Pablo a través de Corintios 1:53, dice, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros que estemos vivos seremos transformados y juntamente con ellos nos encontraremos con Cristo en las nubes. Pero si en esa oportunidad, quien no se vaya, déjeme decirle que automáticamente la oportunidad escasea. Porque cuando llegue el tiempo del anticristo, cuando venga la tribulación y la gran tribulación, automáticamente con la vida nuestra tendremos que pagar para ser salvos. Porque todo aquel que pregone, Jesucristo dijo, en el tiempo de tribulación y gran tribulación, muchos que querrán que el anticristo no los mate y dirán, no, yo no soy cristiano. Pero Jesucristo se anticipó diciendo, porque todo aquel que me negare delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero para eso el Evangelio ha llegado a estos tiempos. Este es un tiempo de gracia, de regalo, de misericordia de Dios, en el cual usted y yo debemos aprovechar la oportunidad, porque si no se aprovecha esta oportunidad, déjeme decirle que muchos lamentarán y llorarán con lágrimas de sangre, estando en un lugar de tormento, por la oportunidad que quizá tuvieron, por todas las veces que Dios envió instrumentos, por todas las veces que el Evangelio les fue dado, pero ellos rechazaron la oportunidad de vida que Dios les ofrecía. Automáticamente, por los azares del mundo, dejaron la verdad de Dios, la hicieron a un lado por seguir en los afanes del mundo, y automáticamente se autocondenaron, porque Cristo dice, yo no te condeno, sino la palabra en sí, la palabra misma te condena, puesto que la palabra declara que todo aquel que no recibe a Cristo automáticamente no tiene el derecho de llegar a la presencia del Dios viviente. Amén. La oportunidad de oro es ahora, déjeme decirle. Pero ellos se conformaban nada más con seguir el mismo estilo en el cual ellos ya habían caminado. Dijeron, la maldición de nuestros padres nos fue heredada y vamos a seguir en esa condición. Pero llega Dios a través del profeta Ezequiel y dice, hey, habéis oído en Israel un dicho que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, los padres pecaron y automáticamente la condenación cayó también a las siguientes generaciones. Pero llega Dios en un momento a aclarar, porque Dios aclara cómo en el día de hoy ha llegado con ese propósito. O sea, en la razón por la cual este mensaje Dios lo está exponiendo para que usted lo escuche y lo atesore en su corazón, es un solo punto, y es el de aclarar que la responsabilidad personal es aquella de la cual usted y yo tenemos que tomar conciencia. Por eso es de que Jehová dice, vivo yo. Si se da cuenta, dice en el 3, dice, vivo yo. Dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo que yo vengo a decir, dice Jehová, vivo yo. Es inamovible. No hay mentira en ello. Es una verdad establecida, de lo cual ustedes y yo debemos atesorarla, porque es un modelo que yo ya establecí y que nadie puede sacar de él. Vivo yo, dice Jehová, para que se abra nuestra mente, para quitar el velo, para quitar la idea. Oh, a mí me pasa esto porque mis padres hicieron aquello. Ciertamente, dije antes, nuestros padres pudieron habernos condenado entregándonos a pactos de los cuales nosotros no teníamos conocimiento. O sea, yo me recuerdo que en la entrada de mi casa había un cuadro de la mentira tradicional del purgatorio. Y veía cómo en ese cuadro, yo le decía a mi madre unas veces al principio, mamá, ¿qué es ese cuadro? ¿Qué significa? Y ella me decía,
Ese cuadro es el purgatorio. Cada uno de ellos va uno tras otro porque van a entregar cuentas para después pasar al cielo. O sea, todas estas generaciones han tomado la idea de que han caído en condenación a causa o a consecuencia de aquello que hicieron mal nuestros antepasados. Pero es por eso que estos tiempos, dije ya, son tiempos de gracia. Son tiempos en los cuales el velo tiene que arrancarse. Son acerca de los cuales, como dice el escritor de Hebreos, porque en la muerte de Cristo, el velo que dividía en el templo al lugar santo y al lugar santísimo, dice que fue abierto, fue desgarrado de arriba abajo, y entonces ya no hay lugar santo, sino lugar santísimo, al cual tú y yo tenemos derecho a entrar. Amén. Así es de que Dios se acerca para aclarar con esa condición. Pero vengo al último versículo, y esa es la clave, de lo cual quiero que se lleve en su corazón. En el versículo 4 es donde habla el mensaje central, de lo cual Dios en este día me envía. Porque dice así en el versículo 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo son mías. Mas el alma que pecare, esa morirá. He aquí, todas las almas son mías. Cuando nacemos, lo dice el Salmo 103. Porque no nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Todas las almas, cada ser que llega acá a la tierra, ya llega con la condición de que somos pertenencia de Dios. En usted y en mí, lo más importante es nuestra alma. Por eso Dios apela el recordatorio al pueblo de Israel, que había caído en idolatría, saliéndose por generaciones de lo que Dios había establecido. Y Dios aclara, como lo hace en este día: todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Pero no tienen que pagar el uno por el otro. Mas el alma que pecare, esa morirá. La mentira de Satanás, que ha hecho caer al hombre de diferentes maneras, ha hecho que las almas se descarríen y vayan por generaciones al desfiladero. Jesucristo dijo: el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es lo que Satanás ha difundido en estos tiempos. Pero dice Juan: mas para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todas las almas son mías, dice Jehová de los ejércitos, mas el alma que pecare, esa morirá. Mi cónyuge no hace esto o aquello. Tu trabajo no es imponer, sino tu trabajo es exponer para que él conozca la verdad. Pero él llegará el momento en el que entregará cuentas. El alma que pecare, esa morirá. Pero llega Pablo en el Nuevo Testamento y en el libro de Romanos 6:23 llega y hace nuevamente conciencia de lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitarte, amado pueblo, a que te ponga de pie en esta hora. En el libro de Deuteronomio 6, la Biblia habla acerca de una historia
Dos, bíblicamente, se fueron al cielo sin conocer muerte: Enoc y el profeta Elías. Pero en el libro de Números 6, del 1 al 3, la palabra nos habla de 3 hombres que se fueron también vivos al Seol por no haber entendido el mensaje que Dios había dado a través de los enviados a Aarón y Moisés. Y en el libro de Números 26, 11, la palabra dice que Coré, que Datán y Abiram fueron condenados por Dios por dudar de los enviados de Aarón y Moisés. Y podríamos pensar, si Coré pecó, si la familia y todo lo que tenía Datán y todo lo que tenía Abiram, dice la lectura en el capítulo 16 del 1 al 3, que pereció juntamente con ellos, y ellos 3 se fueron vivos al infierno. Y podríamos decir, ¿por qué entonces hay salmos que escribieron los hijos de Coré? Si Coré fue condenado, ¿por qué sus hijos escriben salmos y no fueron juntamente condenados con él? Porque sus hijos no siguieron los pasos de su padre. Dice en el libro de Números 26, 11: mas los hijos de Coré no murieron. Los pecados que cometen los padres, que comete el cónyuge, no son pecados que te incumben a ti. Tienen que entristecerte, porque todo aquel que comete pecado automáticamente está bajo juicio delante de los ojos de Dios. Y dice así, ya para terminar, en el libro de Ezequiel, el mismo 18, pero ahora veamos en su versículo 20, que dice nuevamente lo mismo, pero con más extensión: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Hay quienes me han dicho: ya acepté a Cristo, yo ya estoy en la eternidad. Pero la palabra declara, si tú sigues leyendo los siguientes versículos hasta llegar al 24, Dios hace separación en 3 grupos. De los padres pecadores pueden salir hijos pecadores, y el padre le es contado. De los padres justos pueden nacer hijos justos, y al padre le son contados. Pero ten cuidado con esto, porque de los padres pecadores pueden nacer hijos justos, y el pecador paga su condena, pero el justo recibe su justicia. Pero si el padre es justo y salen hijos pecadores, el padre recibe su justicia, y los hijos reciben su pecado por su pecado. Ya soy salvo, ya tengo la eternidad en mis manos. No me importa, como dicen unos allá afuera, una vez salvo, siempre salvo. Mi salvación no se pierde, porque una vez la tenga, piensan algunos, puedo hacer lo que quiera, volver a mi antigua vida, y ya confesé a Cristo y sigo siendo salvo. Pero llega Pablo en 2 de Timoteo 4:7 y le dice a Timoteo, después de haberle dicho en el 6, Timoteo, yo estoy ya para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Pero si tú tenías esa mentalidad que muchos tienen allá afuera, llega Pablo, 2 de Timoteo 4:7, y te dice esta gran verdad: he peleado la gran batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Porque nuestra fe en Cristo no es un contrato que tú puedas romper de aquí a una semana, aún es un año o el contrato que tú quieras. Porque no es un contrato de hombre, sino es el contrato de Dios, que tiene un vínculo eterno para poder mantenerlo hasta llegar al final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Seguro estoy que mi juez justo, dice Pablo, preparada me tiene mi corona de justicia, y no solo a mí, sino a todo aquel que anhela su venida. El contrato con Dios no es cuestión de unos días, y lo que tú hagas, de eso entregarás cuentas. Lo que el otro haga, de eso él entregará cuentas. Si eso te alimenta el espíritu, ponte a cuentas con Dios. Deja la injusticia, porque la injusticia no te será contada si vienes a justicia en la última milla. Pero si eres justo y te vuelves al pecado en la última milla, al final de tu recorrido, todo lo bueno que hiciste, la justicia que aplicaste, queda en el olvido y te cuenta la impiedad, la injusticia que hiciste al final de los días. Porque el Evangelio es un estilo de vida. Amén. Amén. De que por ser cristianos automáticamente son salvos. Algunos judíos que piensan que por ser judíos automáticamente son salvos. Y muchos allá afuera se conforman con una mentira que Satanás ha ido alimentando a estas generaciones, que una vez salvo, siempre salvo, sin importar cuál sea su estilo de vida. Pero Jesucristo trajo una gran verdad. Si esa es tu idea, déjame decirte que tienes que llegar victorioso al final de la carrera. Pudiste haber corrido ligeramente a lo largo de la carrera, pero si no entraste a la meta, no eres ganador, no eres triunfador. Y para botar ese esquema, soy cristiano, automáticamente soy salvo. Soy judío, automáticamente por ser judío soy salvo. Jesucristo llega y en el libro de Juan 14:6 te dice esta verdad: yo, Jesucristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie absolutamente por el linaje que pueda traer, nadie vendrá al Padre si no es por mí. ¿Quieres tú llegar a Cristo? ¿Quieres tú que, llegado el momento, nuestro Padre Celestial te diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Entra pues al gozo de tu Señor. Esta carrera tienes que correrla tú mismo. Esta carrera tú tienes que ganarla con tu propio mérito, y tienes que acercarte a Dios de la manera de la cual hubo una competencia en la cual participaban unos sapos, y había un premio esperándoles en la parte alta de la montaña. Comenzó la carrera, los sapos comenzaron a querer ganar
el premio que les esperaba. Uno a uno se fue desviando, uno a uno se fue quedando, porque habían comentarios que les decían: no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no estás preparado, no tienes los medios, no tienes la preparación o el medio que tú necesitas. Y cada uno a uno, se fue saliendo de la competencia. Y llegó el último, que fue el que ganó la competencia. Cuando fue entrevistado le preguntaron: ¿por qué entre tanto comentario negativo usted no se desvaneció y dejó la competencia? Y el sapo le dice: ¿qué me hablas? Lo siento, no te escucho, porque soy sordo. Cuando el enemigo venga a susurrar a tu oído con palabras de las cuales quiera ponerte un menor valor de lo cual Dios te ha dado, recuerda, Dios te dice en esta hora: todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre es mía, como el alma del Hijo es mía. Mas el alma que pecare, esa morirá. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, mi Rey, levanto mi mano delante de tu pueblo. Te doy las gracias, mi Dios, porque nos has permitido entender que los pecados de otros no nos involucran, que yo soy responsable, Padre, de mi propia vida y de mis propias acciones, porque tú vendrás a premiarme por mis propias obras y no por las obras de alguien más. Padre, gracias, porque nos has permitido en esta hora entender que es mi compromiso mantenerme santo, santificado delante de tu divina presencia, y de los pecados de este mundo, para ser acepto delante de tu presencia en el día en el que Cristo venga a recoger a su amada iglesia. Padre, yo levanto mi mano y te pido una doble porción de tu presencia a la vida de cada uno de mis hermanos, que en el momento de la prueba, en el momento del sucumbir, en el momento en el que el enemigo con sus dardos pueda tocar a la puerta de su corazón, tú, oh Padre amado, seas el repelente para poder tirar todos los dardos del enemigo, y que ellos sean empoderados por tu divina presencia. Padre, yo los bendigo con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y te pido, Padre amado, que seas tú derramando de tu favor, de tu beneficio, que sus hogares, oh Dios, sean antorchas encendidas, sean altares de los cuales tu bendito evangelio sea la palabra del diario vivir, sean los altares que levanten en su despertar y en su descansar en la noche. En cada uno de ellos sea tu presencia, Padre, para que tu favor, oh Rey, levante en estos tiempos generaciones comprometidas contigo, responsables y conscientes de que tú eres el Dios de la promesa, y de ti viene, Padre, toda provisión que recibimos acá en la tierra. Padre amado, bendice su semana laboral, bendice sus ingresos, mi Dios, bendícelos en salud, para que ellos tengan la condición física de poder, oh Dios, responder a sus compromisos familiares dentro de esta sociedad. Bendice, oh Padre, los ingresos de esta casa. Creemos en el Dios de la provisión. Sabemos que tú eres un Dios prometedor, y también sabemos que todo lo que no viene de ti desaparece, pero lo que de ti proviene cada vez se mantiene y prevalece. Gracias, Padre, te damos por tan grande privilegio. Pon en el corazón de ellos un corazón entendido, un corazón dador, porque tú amas a los corazones que se disponen con un corazón alegre. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en esta hora te oramos con acción de gracias. Y el pueblo amado de Dios dice: amén, amén, amén. Amén. Antes de que se vayan, tenemos unas participaciones de dos niños que traen su versículo hoy en día. Si pueden pasar más.